Así es, tenemos al doctor Benjamín Hernández y vamos a tocar este tema y otros más, porque señor, el tema de salud tenemos que tratarlo todos los días. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Su especialidad es neumología. Vías respiratorias. Vías respiratorias. ¿Cómo está el tema COVID en República Dominicana? Porque en el mundo está acabando. Bueno. Pero aquí. Quizá acabando, yo creo como que no. Bueno, o sea, acabando en el sentido de que está volviendo porque ya es algo que lo tenemos que tratar normal. Exactamente. Ya sabemos, por ejemplo, el procedimiento, no era como antes, correcto, pero tenemos mucho COVID, no podemos tapar el sol con el dedo. Estamos de acuerdo, Brenda, fíjate. La enfermedad es endémica. Exacto. Ya la pandemia pasó. O sea, endémica es que va a vivir entre nosotros. Exactamente. Vamos a recordar, por ejemplo, la gripe española del 1916, 18, por ahí, que diezmó la vida a millones de personas. Sí, todavía tenemos influenza tantos años después, décadas. Exacto. Eso está ahí porque la influenza es una enfermedad endémica que sube y baja dependiendo de los periodos del año, de los cambios climáticos, etc. El COVID, como dijimos semanas atrás, estamos dando, o dimos y seguimos dando una voz de alerta, no de alarma sobre el tema. ¿Por qué? Porque si hace 2 meses yo pasaba un mes sin ver un caso positivo, en las últimas semanas hemos tenido algunos casos positivos que llaman la atención. Por ejemplo, en la prensa hemos visto ayer que Vargas Llosa, el español, tiene COVID. Que vive en España, este señor que fue premio Nobel. Bueno, pero ya es dominicano, ¿no? Sí, también, bueno, dominicano, español, también, o sea, tiene como del 8 nacionalidades. Tiene COVID, lo que pasa es que este es un señor muy mayor. Sí, la edad no le favorece. Pero, por ejemplo, el presidente de la República dio positivo ayer. Yo conversé temprano en la mañana con el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera Reyes, y me dijo que está muy estable, con muy pocos síntomas, y que el protocolo dice que debe estar en la casa tranquilo, hidratándose bien y tomando medicamentos generales, o sea, ni siquiera medicamentos importantes, vamos a decir, para la enfermedad, sino que es un tratamiento a base de síntomas. Le duele la cabeza, se toma un paracetamol. ¿Cuáles son los síntomas que siguen? Porque tú sabes que el COVID también ha mutado y ha cambiado mucho. Sí. Pero ¿cuáles son los síntomas que uno tiene que ponerle atención? Ahora mismo, por ejemplo, la mayor parte de los pacientes que tienen esto, que vuelvo y digo, son síntomas leves, es un dolor retroocular, le duelen los ojos, o sea, sienten los ojos ardiendo, fiebre, que puede ser febrícula, vamos a decir 37.5, 37.8, o una fiebre instalada, fiebre alta, dolor del cuerpo, la gente te dice que le duelen hasta los cabellos, me duelen hasta las uñas, dolor, astenia y sensación de debilidad, que no se sienten bien, que se sienten, yo me siento afectado de un virus, el virus es esto, tú no tenés deseo de salir a la calle, de estar acostado, de estar arropado, a veces te dan calofrío, poco ánimo, pero no más. Y fíjate que la mayoría de los pacientes positivos, incluso muchos de ellos, para que no tengan ahí un centro hospitalario, si ya son pacientes conocidos tuyos, tú lo manejas ambulatoriamente y le mandas sus recetas. Ahí va. El protocolo ahora, que es muy diferente a antes. Bueno, dependiendo, si el paciente es un paciente sin ninguna comorbilidad, vamos a definir el paciente, 40 años, 50 años, no sufre de nada o sufre de cosas leves y tiene un COVID positivo y tiene síntomas leves, tú le das un retroviral para bajar la carga viral y medicamentos sintomáticos. Si tiene alguna secreción de color y tiene datos como de infección añadida por sus síntomas, tú le pones algún antibiótico que le pueda controlar eso, quizás no un antibiótico demasiado fuerte. Sin embargo, si el paciente tiene mucha edad, es diabético, sufre de problemas renales, tiene una enfermedad de base, eso es otro, ya entonces es un paciente que sería bueno hacerle más analíticas que incluyen el famoso dímero D, que se usó mucho en su época, la ferritina, para ver cómo está su factor de coagulación, para tratar de evitar que el paciente tenga un problema de émbolo, de coágulo. Entonces, si ya tiene eso, ya tú le mandas también, incluso sin tener que ir a la oficina, unas imágenes, una tomografía, que incluso te pudiera mandar por ahí mismo, para que el paciente no salga de la clínica y exponga a otras personas y que además de esto
pues para no hacerlo como salir demasiado de su casa, sino que se tenga tranquilo, que vaya a hacerse las cosas que sean estrictamente necesarias para determinar su patología y qué tan grave es o qué tan simple es. Eso va a depender, porque es individual, eso va a depender de cada paciente. Exactamente. Generalmente, ¿qué tiempo oscila el estar tranquilo con un COVID? ¿15 días? Yo pienso que porque antes hablaban 14 días, 15 días. Sí, no, incluso si el paciente daba positivo, se entendía que no debía salir a la casa. Usted recuerda el italiano famoso que duró como un mes, que ese era el verdadero COVID. Exacto. Yo tuve pacientes, por ejemplo, que tuvieron muchos síntomas en la época de pandemia, pacientes jóvenes, incluso sin comorbilidad, no padecían de nada, y se tuvieron COVID el 22, 23 de diciembre y tuvieron COVID hasta Semana Santa positivo. O sea, estamos hablando de 3 meses y pico. No recuerdo si la Semana Santa era en marzo o abril. Pero en ese caso, ¿permanecía cerrado o ellos hacían su vida cotidiana? En ese caso, ese señor no salió de su apartamento. Y el día que dio, todo ese tiempo, y ese día que tuvo COVID negativo, desde una piscina me mandó una foto con un puro y un trago de whisky o de ron, no sé. Y él, si no está viendo, él sabe de quién se trata. O sea que el tipo estaba feliz. Yo no sé quién es, pero mira, yo hubiese hecho lo mismo. Exacto, yo también. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo sin el puro, por supuesto. Exacto. En el caso mío. Bueno, yo con el purito y con todo. Pero, sí, imagínate, después de 3 meses, sí. Yo no sé si fue marzo o abril que tocó esa Semana Santa. La cuestión que, y además, después del tratamiento, a los 15 días o 20, ya el paciente estuvo totalmente asintomático. Y cada 7 a 10 días se hacía. Eso no es todo el mundo, gracias a Dios. Pero él no salió, no cumplió los protocolos, porque en ese momento... Se llama responsabilidad. El área de trabajo de él, donde él estaba, donde yo laboré durante 2 años, su protocolo era que el positivo no podía ir a laborar. Y él, no era médico, no. No era médico. Y él, como principal de esa compañía bancaria, decidió no salir de su casa hasta que dio negativo. Eso se llama entonces, si no está viendo, responsabilidad. Sí, la verdad que se portó eso bien. Es verdad. Además que era un muchacho joven. Exacto, sí que a mucha gente le da joven. El tema de las vacunas, que todo el mundo se ha preocupado. Ay, ¿para qué yo me puse la vacuna, señor? ¿Cómo fue que me dejé influenciar? Tiene que ver con todos estos procesos de gente muriéndose con ataque al corazón, porque no sé si tiene que haber alguna similitud o no tiene que ver nada. Lo primero es que si no hubieran llegado las vacunas, es una opinión personal y una opinión que se ha manejado científicamente. Quizás tuviéramos todavía guardado todo el mundo y la gente muriéndose. O sea, que las vacunas sí funcionaron. Yo pienso que sí. Y científicamente creo que lo que le salvó la vida al mundo, le salvó el tiempo, le salvó que no se diezmaran más millones de pacientes de lo que se tuvieron estandarizado, que seguramente no fue la cantidad exacta, sino mucho más, hubiéramos estado en una mala situación, a pesar de ser vacunas que quizás salieron al mercado en menos tiempo posible porque era una necesidad. Ahora yo pregunto, tú me hiciste una pregunta a mí, yo hago una pregunta al público, ¿cuántos pacientes vacunados, jóvenes o no, han muerto de infarto vacunados? O sea, tiene que ver el virus con los infartos, tiene que ver la vacuna con los infartos. Mucha gente muriendo de infarto. Mucha gente, vacunadas. Pero ¿cuánta gente? Mucha gente. Cuantificarlo pero no sé, pero hay mucha. Está bien, pero mucha. No se veía eso. Está bien, pero yo quiero saber, por ejemplo, eso que mucho, ¿cuánta gente ha muerto en el país? Joven, yo tampoco lo sé. Esa incidencia no la sabemos. Entonces, por ejemplo, bueno, diariamente en Santo Domingo, en el país. ¿El mundo médico no se ha preocupado por hacer una investigación? Lo que pasa es que esas investigaciones no van a salir ahora. Tú comienzas a investigar ahora y, por ejemplo, cigarrillo versus vape. Cigarrillo versus juca o lo que sea. ¿Cuál hace más daño? Yo como neumólogo ¿Cuál hace más daño? No lo sé. No lo sé. Porque ni lo vamos a ver nunca porque es un negocio está bien. Millonario que tampoco a ellos les interesa que se sepa mucho. Pero la clase médica y hospitales mundiales y personal que está preparado para hacer estudios te hacen comparaciones. Gente que fuman tanto, que no fuman, que usan vape, que usan el otro electrónico. Entonces, ¿cuál hace más daño? Bueno,
Este señor duró 10 años fumando cigarrillos. Y este duró 10 años fumando los electrónicos de ahora, el vape, como se llame. Entonces te estandarizan quién tuvo más cáncer, quién tuvo menos, lo que sea. O sea, no sabemos eso. Eso se va a saber en el tiempo. ¿Usted recomienda que la gente fume vape? Que no fume nada. Que no fume. No, que no fume nada. Y mucho menos vape. No. Nada. No, nada, no, que no fume nada. Yo he escuchado a un médico que dice, no, si usted lo hace controlado, digo yo, ¿qué? No. Digo, la posición del neumólogo. Exacto. Por supuesto. Obviamente, claro. Yo soy tajantemente negativo en eso. Cero Ahora, cigarrillos, cero todo. Sí, yo diría que en vez de fumar, que se tomen una copita de vino. Ay, que el vinito no hace daño. Bueno, no es que no haga daño, el asunto es la cantidad. Eso es verdad. O sea, todo en exceso hace daño, pero el cigarrillo, el cigarro, el puro, la pipa, el vape, todo eso yo entiendo que son muy dañinos para la salud respiratoria. Y el tiempo dirá cuál es menos dañino relacionando uno con el otro, porque todavía no hay tiempo suficiente para hacer estudios comparativos de los nuevos elementos de aspirar en relación con el cigarrillo convencional, que dicho sea de paso, sí está claro que provoca cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares, de infarto, problemas de vejiga, entre otros. O sea, eso está claro. ¿Qué va a producir lo otro? ¿Va a producir eso y otras cosas nuevas? ¿O va a producir menos cosas? No lo sabemos. Yo sí entiendo que fumar, hace daño. Ya te oye. Soñar, fumar, hace daño. O sea, que ya el hecho de tú soñarte que me estaba fumando un puro, y eso te puede hacer daño. Claro, exagerando la nota. Más nada que decir, magistrado, más nada que decir, magistrado. Vamos a tener que invitarlo nuevamente porque nada más hablamos de COVID, pero usted con su especialidad no solamente es COVID, hay muchas también otras enfermedades. ¿Cuáles son ya por último las enfermedades que tenemos que tener atención en estos momentos? Por el polvo de Sahara, por las vaguadas, por los cambios climáticos. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que tener en mente? Sí, lo primero es determinar si es un catarro común, si es una influenza o si es un COVID, porque cada uno tiene un tratamiento distinto. ¿Cómo yo diferencio COVID, influenza y un catarro común? Bueno, si tú tienes síntomas leves que no pasan de ahí y tú no tienes ninguna comorbilidad y tú tienes un médico amigo como yo, tú me llamas, Benjamín, tengo esto, y yo digo, Brenda, no te hagas nada, o tómate un paracetamol. Tú me llamas los 2 días, Benjamín. Ella hace magia, perdón que le interrumpa. Un 31 de diciembre yo no tenía voz. Y yo no sé qué fue lo que él me puso. En Romana. En Romana. Óyeme, no sé qué fue lo que él me puso. Que yo estaba el 31 hasta las 7 de la mañana hablando. En Santo y yo no tenía voz. Estaba en la capital, sí, en una cosa que se amanecía. Yo me acuerdo mismo, en Romana. Sí. Me llevaron a Brenda de la capital a Romana para que yo la revisara. Esto es increíble. Fácil. Bueno, entonces, si tú sigues, por ejemplo, con más síntomas, entonces digo, bueno, Brenda, es bueno que tú te hagas esta prueba. Entonces ya tú me la mandas. Pero si el paciente tiene, vuelvo y te digo, síntomas importantes y es un paciente con comorbilidad, es un paciente que debe auxiliarse del médico. Y digo, no del médico neumólogo obligatoriamente. Usted puede llamar a su pediatra si es un niño, al geriatra si tiene 80 años o 90, o considera que es un geriatra amigo, a un médico internista, a su cardiólogo. Pero a un médico. Debe llamar a un médico y el médico, yo entiendo que te va a ayudar, te va a decir qué debes hacer y a qué médico dirigirte en un momento determinado. Los pacientes con asma, bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica son los que tienen más que cuidarse y sobre todo en la edad extrema de la vida. Y de aquellos que no se han vacunado, tanto de influenza, que ahora en septiembre llegan las vacunas de influenza, hay que vacunarse. Y los que no tienen el protocolo completo de vacuna de COVID, yo los invito a vacunarse. Por eso, el presidente de la República y muchos de los pacientes que tienen COVID lo tienen muy leve porque tienen su protocolo de vacuna. A que el que no se haya vacunado se vacune. Sí. Atención. Eso pienso yo. Y aquellos pacientes que se mueren, como dice, hablan ahorita de infarto y cosas de esas, hay que cuantificar cuántos mueren por mes o por año para ver si hay relación directa con el virus o con la vacuna. Ahorita en 20 años dicen, ay, sí, mira, había relación y no sabíamos nada. ¿Puede ser? Nadie sabe. ¿Verdad? Nadie sabe, puede ser. Gracias, doctor. Vamos a ver si le invitamos por lo menos una vez al mes para que venga a hablarnos de medicina, que es un tema que, bueno, que tenemos que saber todo el mundo. Hacemos una pausa. Recuerde que también es importante hablar de finanzas y tenemos a nuestra experta, a Rociel Hernández. Una pausa y regresamos.